Y el día de hoy, mi gente, les voy a enseñar un método que es extremadamente fácil para que podamos enraizar cualquier tipo de planta que pega por ramita o por esqueje de una forma muy sencilla. Así que si quiere aprender este método en unos poquitos minutos, quédense hasta el final porque este video va a estar espectacular. Déjenme decirles, familia, que con este método lo mismo da si lo hacemos con una rama, por ejemplo, de este mango que tengo yo aquí. También funciona para rosas. Podemos también multiplicar con este sistema un limonero. Y como les dije en un principio, cualquier tipo de planta que se puede reproducir por una ramita o por un esqueje. Este método del que yo les hablo hoy es un acodo también, nada más que es un acodo terrestre. Yo tengo aquí esta hermosura y esta planta que está aquí le estoy haciendo este método que se llama acodo terrestre. ¿Y en qué consiste? Esto es tan fácil como que esta es la planta madre. Miren, mi gente, aquí está donde está sembrada y esta es una ramita. Pues voy a quitar esta piedrecita de acá. Yo tengo acá esta ramita, por ejemplo. Lo único que tendría que hacer es hacer un agujero aquí en la tierra. Y luego esta ramita la voy a introducir en la tierra. La vuelvo a cubrir con tierra. Y para que no se esté moviendo, pues yo siempre le pongo una piedrita encima. O sea que así sería. Nada más que con esta no lo voy a hacer porque yo ya tengo otra por acá a la que le estoy haciendo ese proceso. Esta de la misma manera era una ramita y la tengo aquí metida en la tierra. Esta ramita ya tiene, creo que tiene un poco más de un mes. Con estos acodos hay que ser un poco paciente porque no siempre comienza a salir raíces tan rápido. Algunas veces pues demora un mes, 2 meses, hasta 3 meses. Así que hay que ser un poco pacientes con estos métodos de enraizamiento, mi gente. Entonces aquí está la plantita. Como ven, aquí está la rama saliendo de la planta madre. Y yo lo único que hice, como les explicaba, es abrir un agujero acá, meter la ramita. Yo le puse una piedrita así para que no se estuviera moviendo. Así que voy a quitar esta ramita a ver si ya empezó a dar raíces. Esta planta no tiene mucho tiempo. Entonces puede ser que sus raíces no estén desarrolladas todavía. Quiero ver. Como les digo, esta tiene poco tiempo. Pero por aquí le viene una raíz. Ya miren, mi gente, una raíz grandecita. Pero ya trae unas pequeñas raíces por allí. Lo único que yo tengo que hacer es dejarla aquí más tiempo. Y siempre le voy a dejar esta piedrita por acá. Les recuerdo, mi gente, que si les está gustando este video, no olviden suscribirse. Y algo muy importante y que es un gesto maravilloso de su parte, es que le dé me gusta a este video en este momento. Porque de esa manera pues mucha más gente va a poder ver este video. Yo por aquí tengo, mi gente, esta enredadera que está frente de mi casa. Por lo que les quiero explicar es que aquí se está dando el acodo terrestre. Estas son ramitas, como ustedes pueden ver, que están en el suelo. Entonces por aquí les voy a demostrar que esta ya tiene su propia raíz. Vean, mi gente, aquí están las raíces. Entonces si yo quiero tener otra plantita de esta enredadera, pues solo tengo que hacer un corte aquí y sembrarla y ya voy a tener una nueva plantita, que sería toda esta que está acá. De hecho, esta plantita que les estaba mostrando en un principio, y ya ustedes vieron cómo tiene esa cantidad de raíces. De hecho, esta ya la tengo aquí en maceta, ya para que vaya creciendo ella sola. Porque una vez que esa plantita ya tiene raíces, pues la cortamos y la separamos de su planta madre y la pasamos a una nueva maceta o a tierra, como usted prefiera. En el caso de rosas o de frutales, por ejemplo, si esta fuera la ramita que yo voy a enterrar, entonces solo tengo que quitarle esta parte de la corteza y enterrar esta parte. Bueno, familia, así que espero que les haya gustado este método, que es sumamente fácil, como les decía en un principio, y que funciona perfectamente bien. Como siempre, cuídense mucho, que Dios nos los bendiga a todos y va a ser hasta la próxima.